Colombia acaba de tomar una decisión que podría sacudir el comercio regional. Aranceles del 30%. Fronteras tensas. Empresas en alerta. Lo que parecía una relación comercial estable con Ecuador comienza a transformarse en una disputa económica, con consecuencias muy reales. Y la gran pregunta es inevitable. ¿Estamos ante una simple medida comercial o ante el inicio de una guerra económica silenciosa en Sudamérica? Lo que está ocurriendo entre Colombia y Ecuador no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia global en la que los países están priorizando la protección de sus industrias nacionales frente a un entorno económico cada vez más incierto. Sin embargo, cuando dos vecinos profundamente conectados económicamente entran en conflicto comercial, las repercusiones pueden sentirse mucho más allá de sus fronteras. Para entender cómo hemos llegado a este punto, debemos analizar las piezas que componen este tablero de ajedrez económico. El gobierno colombiano anunció aranceles del 30% a productos provenientes de Ecuador, intensificando un conflicto comercial que venía escalando. Durante meses, ambos países han estado enfrascados en desacuerdos sobre restricciones comerciales, controles sanitarios y acceso a mercados. Aunque estas disputas suelen presentarse como diferencias técnicas, lo que subyace es una lucha por proteger sectores productivos, equilibrar la balanza comercial y preservar la competitividad. Desde la perspectiva de Bogotá, las autoridades consideran que sus exportadores han enfrentado obstáculos injustificados en el mercado ecuatoriano. Hablamos de barreras sanitarias y regulaciones que, según Colombia, dificultan la entrada de sus productos. Este desequilibrio afectaba directamente a productores e industrias locales, generando una presión económica y política interna. Cuando un país percibe que sus empresas están en desventaja, el recurso más inmediato suele ser la imposición de aranceles. Es una herramienta clásica de protección económica. Encarece las importaciones para favorecer la producción nacional. Sin embargo, aunque esta medida puede aliviar presiones internas en el corto plazo, también introduce nuevas tensiones y costos. Este conflicto no trata únicamente de importaciones y exportaciones. Está profundamente vinculado al empleo, a la estabilidad de sectores industriales enteros, a las cadenas de suministro que cruzan la frontera y a la competitividad regional. Miles de empresas, especialmente en las zonas cercanas a la frontera, dependen del flujo constante de bienes y servicios entre ambos países. Pensemos en las economías fronterizas como sistemas interdependientes. Lo que afecta a un lado repercute inevitablemente en el otro. Cuando el comercio se ralentiza o encarece, los primeros afectados suelen ser los pequeños comerciantes, los transportistas y los productores locales que han construido sus negocios alrededor de esta relación binacional. Sectores como alimentos procesados, textiles, manufacturas ligeras y productos agrícolas podrían experimentar impactos inmediatos. En una guerra comercial, no existen ganadores absolutos. Lo que existen son sectores más vulnerables y costos compartidos. Analicemos las posibles consecuencias para cada país. Por un lado, Ecuador podría enfrentar una caída en sus exportaciones hacia Colombia, lo que representa una pérdida de un mercado clave. Esto, a su vez, genera una pérdida de competitividad en ciertos sectores y una presión adicional sobre productores que dependen de esa demanda. Por otro lado, Colombia no está exenta de consecuencias. El país podría experimentar aumentos de precios en determinados productos, escasez temporal de bienes específicos y tensiones dentro de su propio sector empresarial, aquel que depende de insumos importados desde Ecuador para producir. Los aranceles protegen industrias, sí, pero también encarecen productos. Este es el equilibrio complejo de cualquier política proteccionista. Protege al productor, pero puede perjudicar al consumidor. El momento en que surge este conflicto añade otra capa de complejidad. América Latina atraviesa una etapa de crecimiento moderado, con presiones inflacionarias persistentes y transformaciones profundas en las cadenas globales de suministro. En este contexto, la región necesita mayor integración económica para fortalecer su competitividad internacional.
no menos. Sin embargo, disputas comerciales como esta entre vecinos apuntan en la dirección contraria. La historia económica nos ha demostrado una y otra vez que cuando los países comienzan a levantar barreras comerciales entre sí, el comercio regional se debilita. Y cuando el comercio regional se debilita, las economías se vuelven más vulnerables a las turbulencias externas. Ahora bien, ¿cómo sentiremos esto en nuestro día a día? Si los aranceles se mantienen en el tiempo, es probable que veamos cómo algunos productos importados aumentan de precio gradualmente. Las empresas, tanto en Colombia como en Ecuador, empezarán a buscar proveedores alternativos, reconfigurando sus cadenas de suministro. Y los consumidores, finalmente, empezaremos a sentir el impacto. Estos efectos rara vez se manifiestan de forma inmediata. Primero aparecen en los costos logísticos y de importación. Luego, afectan los márgenes empresariales y finalmente, se trasladan al precio final que pagamos en el supermercado o en la tienda. El impacto económico de estas medidas no suele ser repentino, sino progresivo. Llega de forma silenciosa, pero constante. La gran incógnita ahora es cómo responderá Ecuador. Si el gobierno ecuatoriano decide implementar represalias comerciales, podríamos entrar en una espiral de proteccionismo. Una escalada de barreras comerciales, una mayor tensión diplomática y un deterioro progresivo de la relación bilateral. Lo que comenzó como una disputa técnica sobre normativas sanitarias podría transformarse en un ciclo de restricciones que afecte la estabilidad económica de la región andina. Es fundamental entender que los conflictos comerciales rara vez surgen de un solo evento. Son el resultado acumulado de tensiones económicas, presiones políticas internas y cambios en el entorno global. En un mundo donde las cadenas de suministro se están reconfigurando y los países buscan una mayor autosuficiencia estratégica, el comercio internacional se ha convertido en un terreno de competencia. Las naciones están reevaluando sus dependencias y priorizando la resiliencia de sus industrias clave. Colombia y Ecuador no están en guerra, pero tampoco están cooperando como antes. Estos aranceles del 30% representan mucho más que una medida económica. Constituyen una señal política, estratégica y comercial. Es una declaración de intenciones en un contexto global marcado por la fragmentación del comercio. Cada frontera económica adquiere hoy una mayor relevancia. Y cada decisión comercial puede tener implicaciones que trascienden lo inmediato, afectando no solo a los dos países involucrados, sino a todo el bloque regional. Lo que ocurra en las próximas semanas será clave para el futuro de esta relación. Si prevalece el diálogo y la diplomacia, la disputa podría resolverse mediante acuerdos técnicos y negociaciones bilaterales que restablezcan la confianza. Si por el contrario, se intensifican las represalias, la región podría enfrentarse a una nueva etapa de tensiones comerciales que nadie desea. El comercio no es solo un intercambio de bienes, es una fuente de estabilidad, de empleo, de desarrollo y de cooperación. Y cuando se interrumpe, incluso parcialmente, las consecuencias se sienten en toda la economía, desde el gran empresario hasta el pequeño comerciante y el consumidor final. Ahora la pregunta queda abierta para todos nosotros. ¿Fue esta una medida necesaria para proteger la industria nacional o un paso que podría terminar perjudicando a ambos países? ¿Podría esta disputa escalar y afectar el comercio en toda la región? ¿Estamos presenciando un episodio aislado o el reflejo de una nueva era de proteccionismo económico en América Latina? Lo que está ocurriendo entre Colombia y Ecuador puede parecer un conflicto puntual, pero en realidad es un reflejo de un cambio mucho más profundo en la forma en que las naciones están redefiniendo sus prioridades económicas. Y lo que está en juego no es solo el comercio entre dos países vecinos, sino el futuro de la integración económica en la región. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te interesa entender las claves de la economía global y regional, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video.